Bienvenido, querido oyente, a nuestro canal Stephen Liz. En esta emisión corresponde hablar de cómo difieren o en qué se asimilan la historieta y la serie animada con el capítulo 12 de Candy Candy, la historia definitiva. Esta parte del libro comienza diciéndonos que al ver a Annie, Candy recuerda su infancia en el hogar de Pony junto a ella. Tanto el cómic como el anime nos muestran lo mismo. Siguiendo adelante con el relato del capítulo, vemos que en el Candy Candy, la historia definitiva, se da énfasis a la vestimenta azul de Annie. Por ejemplo, el día que salió del hogar de Pony llevaba un vestido de azul claro y ahora tenía uno de color hortensia, que por cierto le quedaba muy bien. Aquí hago una pausa del relato para agradecer a quienes nos dejaron sus opiniones la semana pasada en cuanto a este color azul con el que se relaciona a Annie. Algunas nos dijeron que probablemente el agua marina represente su felicidad. También indicaron que el azul sería un indicativo de la actitud serena de Annie. Otras opiniones sugerían que podría representar un carácter melancólico. Así que recibimos una gama de respuestas que han sido todas bienvenidas y aceptadas, y nos alegra leer sus opiniones. Gracias por el entusiasmo que mostraron. Volviendo al relato y referente a este azul en el que hace hincapié Candy Candy, la historia definitiva, también en este capítulo 12, el manga, por otro lado, no menciona de qué color iba vestida Annie ese día. Y el anime la viste de color rosa y blanco con líneas verticales de color amarillo. Así que aquí tenemos una inclusión de este color azul para Annie en Candy Candy, la historia definitiva. Más adelante en este capítulo leemos algo que me conmovió. Candy, para disimular que estaba llorando por no poder acercarse a Annie, se puso hojas verdes en los ojos y justo en ese momento escuchó a Elisa y Neil cuando planeaban asustar a Annie poniéndole orugas en el bolso. Al escucharlos, Candy cayó frente a ellos desde el árbol y dijo que no les permitiría hacerle daño a la señorita Britton, aunque estuvo a punto de decir Annie. Neil sacude el pañuelo lleno de orugas frente a Candy, pero ella lanza a Neil al suelo y le golpea en la cara. Pero Elisa acusa a Candy y vuelve a mentir, al decir que su hermano fue golpeado porque quería impedir que Candy le jugara la broma, que en realidad ellos eran quienes se la querían hacer a Annie. Como supuesta prueba, Neil mete y saca con rapidez el pañuelo con orugas del bolsillo de Candy y lo muestra a los demás. Vaya criaturas inocentes que no saben lo que hacen. Bueno, vamos a dejar atrás lo que yo siento respecto a los hermanos Lagan y voy a cederle la palabra a mi querida amiga Steffi para que nos cuente qué es lo que sucede en el manga y en el anime. Tienes la palabra, Steffi. Muchas gracias, amiga, por esa introducción al capítulo 12 que has hecho, y en segunda dejar un saludo y agradecimiento también para todos aquellos oyentes que han dejado su opinión respecto a la vestimenta de Annie. Ahora bien, siguiendo con las diferencias, en el manga Candy no se coloca hojas sobre sus ojos para disimular que estaba llorando, y tampoco cae desde el árbol, sino que sale detrás del mismo, ya que se encontraba apoyada allí. Lo que sí se mantiene, como en la novela, es el uso de las orugas por parte de Neil. Y como vemos en el anime, esto no pasa. Tampoco existe en el manga la escena del pañuelo. Ahora bien, en el anime, la travesura con las orugas es sustituida por el hecho de que Neil hiere con una espuela rota al caballo que Annie estaba a punto de galopar. El animal lastimado pierde el control y corre aceleradamente, haciendo que Annie grite del espanto que tenía.
Como siempre, Candy es culpada por esto, tal como planearon los hermanos Lagan. Candy reclama a Neil lo que le ha hecho a Annie y se tira encima arañándole el pecho. Esto pasó dentro de la casa, no en el jardín, como si en Candy Candy Final Story. Stuart interviene para separar a los chicos. Bueno, como vemos, hay pequeñas y grandes diferencias entre ambas versiones. Y bien, amiga, ¿qué más tienes para contarnos de este capítulo? Que por cierto está muy interesante. Y yo tampoco voy a omitir ya opinión de los hermanos Lagan porque creo que está de más decir que son malvados con conocimiento de causa. Nada más. Adelante, amiga. En esta parte hay diferencias en las tres versiones, destacándose por su desigualdad el relato del anime, que elimina la escena de las orugas y las sustituye por las del caballo. Y mientras que el manga y el libro sí coinciden con las orugas, el libro cambia un poco de escena, ya que Candy estaba subida en el árbol, pero en el manga no. Ahora bien, ¿será esto un pequeño cambio o grande? Eso lo decide cada persona, pero si lo llevo a un terreno personal, lo considero un cambio menor, pero importante, no en sí para el desarrollo de la trama, sino para hacer hincapié en la actitud de Candy, que no quiere quebrantarse ni estando a solas. Y no lo digo por el simple hecho de haber estado subida en el árbol, porque en sí eso podría no significar nada, sino porque estando allí, cogió esas hojas verdes y se las puso frente a los ojos para disimular el llanto incluso ante sí misma. Más adelante, se da cuenta de la presencia de los hermanos Lagan y sucede lo que ya relatamos mi compañera Steffi y yo. A continuación, en el manga, Anthony se lastima la cara con las rosas, pero esta escena no forma parte ni del libro ni de la serie. Por otro lado, el relato del libro nos sigue contando que Anthony hizo algo inesperado después de limpiar el rostro de Candy. Le dijo que no actuara como marimacho y que le pidiera perdón a Neil. Luego se va con Elisa y no se volvió para mirar a Candy. Steffi, de esta parte en el manga y en la serie, ¿qué se nos dice? Bien, amiga, estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a que si bien esos pequeños cambios que ha realizado la autora no son importantes para la trama, pero sí nos muestran que ha hecho varias modificaciones en cuanto a cambios de escenario, por ejemplo. Pero como siempre decimos, esto es opinión personal de cada uno. Ahora bien, continuando con las diferencias, en el manga Anthony no le dice que no actúe como marimacho. En su lugar le dice que debe aprender a no pasarse de la raya. Esto sin ninguna duda es un gran cambio en cuanto a los diálogos, ¿no? Porque si bien en el libro puede sonar un poco fuerte, en el manga es como que aminoran, ¿no?, lo que Anthony le dijo. Ahora bien, en el anime, como ya sabemos, siempre se hace todo un poco más extenso, ya que se cambian varias cosas. Así que pasemos al relato ahora. Bien, aquí Anthony ni los primos se enteran de esta pelea. Ya es otro gran cambio, ¿no? Sin embargo, existe un malentendido de Candy, que es lo que finalmente provoca que se quiera ir de la casa de los Lagan y que se suba al bote que la lanzaría hacia la cascada, luego. El motivo por el que Candy cae por la cascada es porque piensa que Anthony no quiere verla, porque cree que ella robó sus rosas. Si ustedes recuerdan, ¿no?, quién lo había hecho, el robo de esas rosas, ¿no?
Luego del encuentro con Albert, en el anime es más corto que en las dos otras versiones. Y de la bofetada, Candy y Anthony regresan a la mansión y le entrega la rosa Dulce Candy, diciéndole que hoy era su nuevo cumpleaños. Bueno, como ya vemos, esto es un gran cambio con respecto a las versiones anteriores. Y que no duda de ella, sino que él se había rehusado a verla porque las Dulce Candy aún no habían florecido, y él le había dicho que volverían a encontrarse hasta su florecimiento. Bueno, esto es mucho cambio, pero ya sabemos cómo es siempre en cuanto a la serie animada. Bien, y para hacer una pequeña aclaración o para resaltar algo, en el anime el color de la rosa Dulce Candy es blanca. En el libro es un color rosa pálido. Y en el manga no se menciona su color. Muchos cambios, sobre todo esto en cuanto a lo que hace al color de la rosa Dulce Candy. Bien, amiga, ahora es tu turno de decirnos qué más sigue en este capítulo. Querida Steffi, tienes razón al decir que lo que Anthony le dijo a Candy acerca de no actuar como marimacho se lee más fuerte en el libro. Gracias también por hacernos recordar el relato y el color de la rosa Dulce Candy y cómo ha variado esto en las diferentes versiones. Volviendo al capítulo 12, en contraste con la actitud de Anthony, Steer le dijo a Candy con tono alegre que no se tomara a mal el asunto, como restándole importancia para que ella no se sintiera mal. Steer, por su parte, secunda a su hermano y después se va para seguir a Annie. Entonces aquí hay un contraste de actitudes entre los hermanos Cornwell y Anthony hacia Candy, mientras que Steer y Archie la apoyan, Anthony la culpa de haber atacado a Neil. Steffi, ¿es así como suceden las cosas en el manga o en el anime? Bien, amiga, pasando entonces directamente a las diferencias. En la historieta, los diálogos de Steer y Archie son cambiados, ya que aquí le piden que se disculpe tanto con Annie y también con Anthony. Es un gran cambio sin ninguna duda. Estas partes de diálogos son muy interesantes de ver, ya que, como recién lo comentaste, en el libro es muy diferente. Ahora bien, en el anime, Steer, Archie y Anthony no estuvieron presentes durante el evento. Como ustedes recordarán, está totalmente cambiado en la serie animada. Bien, amiga. Y ahora, ¿qué más sigue? Cuéntanos, adelante. ¡Wow! Así que en el manga, a diferencia del libro, Steer y Archie parecen estar más de acuerdo con Anthony, en contraste con el libro, en el cual apoyan a Candy. Otro cambio digno de recalcar. Volviendo a relatar los acontecimientos del capítulo 12 de Candy Candy, la historia definitiva, vemos que Candy, ahora desilusionada, decide escaparse y se dirige hacia el río en donde vio un bote atado a un árbol. Al abordarlo, comienza a pensar en las directoras del orfanato, pues contempla la cruz que le obsequió la señorita Pony y también escucha la campanilla del broche, ambos colgados al cuello de Candy. El recuerdo de las palabras del príncipe le infunden ánimo. Candy eleva la vista al cielo y recuerda las cosas buenas que le pasaron, incluso su baile con Anthony. Ahora, Steffi, dinos cómo se representan estas partes del bote en el anime y en el manga. Estoy completamente de acuerdo contigo, amiga, en que esos cambios de diálogos hay que resaltarlos, porque, como bien dijo Najita, este libro está reescrito, ¿no? Así que bueno, continuando ahora con los cambios, en el manga, Candy no recuerda lo que se menciona en el libro. Más bien, piensa
si ese bote la llevará de regreso al hogar de Pony. Candy se ve que tenía muchas ganas de regresar a su antiguo hogar. Bien, en el anime, a Candy se le vienen los recuerdos del hogar de Pony. Podemos decir que quizás hay una pequeña coincidencia con el libro. Bien, amiga, cuéntanos nuevamente qué más nos trae este capítulo. En contraste con lo que se ha visto en estas comparaciones y diferencias, la que más se ha despegado es la serie. Pero aquí específicamente hay una excepción, porque en esta parte del relato coinciden más el anime y el libro, pues Candy solo recuerda el orfanato, mas, según el libro, no hace nada por volver. Con esto como base, el capítulo 12 concluye contándonos que Candy se quedó dormida hasta caer la noche. La cuerda del bote se suelta y este es arrastrado por la corriente. Ella gritó al darse cuenta de que caería a una cascada. Fue arrojada abajo y perdió el conocimiento. Las versiones del manga y del anime nos cuentan exactamente lo mismo. Hasta aquí llegamos con el capítulo 12 y en el siguiente audio video, siguiendo el orden secuente, contaremos lo que acontece en el capítulo 13. Gracias por habernos acompañado una vez más. Hasta la próxima.